Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy un invitado súper especial. Hola, José Luis, qué rico tenerlo por acá. Bienvenido a nuestro programa y ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, Edinson, muy amable, feliz de estar aquí en tu programa. Hoy vamos a aprender a hacer este bonito portal multiuso, lo llamo yo, porque no solamente es para que lo utilicemos en Navidad, sino que durante el resto del año podamos decorar una esquinita, una pared que queramos, entonces nos sirve porque viene con sus agarraderas. Bueno, y además José Luis nos acompaña. Usted es de Bucaramanga, ¿cierto? Sí, señor, de Bucaramanga, Santander, Hormigas Culonas, arepa oreada. Ahí para las personas que siempre nos ven, que están ahí en contacto de otros países, los invitamos para que estemos muy pendientes de este programa porque hoy José nos va a enseñar este proyecto muy bonito, así que vamos a ver lista de materiales para que ustedes tomen nota de ello. Bueno, José, los materiales no son muchos los que necesitamos para trabajar este proyecto, ¿cierto? No, señor, son relativamente pocos materiales. Debemos ser multiusos, saber utilizar algunas cositas, reutilizar otras. Reutilizar, eso es lo importante. Entonces, para que ustedes puedan aprender este proyecto, vamos a lo más interesante de nuestro programa, al paso a paso. La primera parte de nuestro proyecto consta de pasar nuestro molde, nuestro modelo a nuestra tablita de MDF. Recordemos, MDF de 9 milímetros. Entonces, muy sencillo. Aquí yo ya lo traje listo, pero esto es tan fácil como localizar el modelito sobre la tablita, lo rayamos, lo rayamos, lo rayamos y entonces vamos transfiriendo el dibujito a la tablita. Aquí vemos un rayadito que significa que esta parte tenemos que después cortarla de nuestra tabla de MDF. Esto no hace parte del proyecto. Entonces lo que hace parte del proyecto es nuestro cartoncito, nuestra madera. Aquí vemos una serie de rayas verticales, horizontales, inclinadas, que son la imitación de lo que es la piedra. ¿Por qué piedra? Porque pues nuestro proyectico tiene que ver con una casa, con una pared derruida, entonces tenemos que dar la sensación de que hay unas piedras, una parte se escascaró la pared, entonces se ven como los bloques de los cuales fue hecha la paredcita. Entonces ya pasamos, aquí yo ya traje algunas paredes, algunas piedras ya pintadas y vamos a pintar esta partecita. Es importante recordar que para estos proyectos son sumamente útiles estas herramientas, una regla T y una escuadra. Puede ser de 45 grados o de 60, de 45 o 60 grados. Entonces, mirando el molde, entonces empezamos a hacer las rayitas necesarias. Entonces nuestra regla T es muy útil porque nos da la posibilidad de hacer rayas paralelas y sobre ella hacer las otras rayas verticales con nuestra regla T. Entonces aquí tenemos esta va partida acá y aquí tenemos otra piedrecita. Cada rayita nos da la sensación, nos debe dar la sensación de que es una piedra. Entonces aquí nuevamente hacemos y siempre nunca que vayan a encontrarse piedra con piedra, sino siempre intercaladas. Para la talla del MDF vamos a necesitar dos herramientas muy útiles. Una herramienta que es el famoso martillo y otra herramienta que es nuestra gubia o herramienta para tallar el MDF. Es como si fuera una especie de formón en forma de V, que es el que nos permite sacar el canalito del MDF. Entonces voy a tomar una partecita de acá, hipotéticamente sacamos una partecita acá, la colocamos acá y ya tenemos nuestra partecita que vamos a tallar. Previamente, ¿qué fue lo que hice? Igual lo mismo con la regla T y con nuestra escuadrita hicimos. Yo también ya traje adelantado parte de la talla para que la tallita que vayamos a hacer, ahorita no voy a tallar mucho porque pues aparte de que se hace bastante ruido, es un poco dispendioso y tenemos que tener, ese es importantísimo, que tengamos bien ajustada la parte de la tabla que vamos a tallar a la pared, al mesón o a la tablita donde vamos a trabajar. Entonces utilizamos algunas
prensas de carpintería para que esto me quede bien pegadito. En este momento vamos a utilizar tecnología chichombiana. Entonces, cinta de enmascarar y esperemos que nos pueda dar la suficiente adherencia a la tablita para que podamos tallar. Entonces, ¿cómo utilizamos nuestra herramienta? Esto es sumamente sencillo, no requiere tampoco mucha fuerza. Es un poquito de habilidad que se va desarrollando, pero entonces es tan sencillo como acomodar nuestra gubia a nuestro proyecto y vamos sacando. Listo, vamos sacando nuestra venita de madera. Si la ven que ya salió, ella por allá se nos cayó. Ahora vamos a sacar una por acá. Listo, ya sacamos la otra. Por cuestiones de tiempo y de facilidad, entonces vamos a imaginar que ya tallamos todas estas donde están la raya, pero de igual manera la hacemos como vimos. Si ven que sacó el canalito, entonces después con otra especie de buril bien afiladito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a matar estas esquinas, porque esas piedras se supone que están bien derruidas por el tiempo y las piedras nuevas se nos verían los cortes verticales y transversales bien bonitos. Entonces con esta herramientica lo que hacemos es matar aquí bien estos filitos. Ahora imaginémonos que fue imposible conseguir la gubia de talla, entonces vamos a quedar varados si no la encontramos. Entonces nuevamente tenemos que utilizar otra herramienta muy útil. Lo que pasa es que es más delicada, porque ustedes saben que el bisturí es una herramienta que se debe trabajar con suficiente certeza de qué es lo que estamos haciendo, y ahí sí necesitaríamos un poquito más de fuerza, pero también igual podríamos hacerlo. Entonces, de lo que se trata es de con el bisturí vamos a hacer una incisión vertical inclinada, perdón, no vertical, en un sentido y después en el sentido contrario. ¿Sí? En el sentido contrario. Entonces, si vemos que nos sacó aquí partecita de la venita, que fue el trabajito que hizo anteriormente la gubia. Entonces vamos a hacerlo nuevamente con el bisturí. Entonces, en sentido inclinado para un lado con suficiente fuerza y después en sentido contrario con fuercita, y miren, ya nos sacó también la venita. Entonces se nos asemeja mucho, pero indudablemente la talla más bonita es con esta herramienta, pero igual podemos hacerlo. No quiere decir que entonces si no la tenemos no podamos hacer. Es más, si no tenemos tampoco esta cosita, con el mismo bisturí matamos las esquinas, ¿sí? A todo el proyectico tenemos que matarle todas estas esquinitas. ¿Esto es para qué? Para que, lo que digo, para que las piedras no se nos vean como si fueran piedras que acabamos de poner en el proyecto. Entonces, en lugar de mostrar un proyecto que nos dé la sensación de ser viejo, nos da la sensación de ser recientemente envejecido, como decía la canción de Piero. Entonces, tallamos con el bisturí, sacamos nuestras venitas en todas las partecitas. Recuerden, si lo estamos haciendo con el bisturí hay que tener mucho cuidado, porque esta herramienta nos puede generar cositas como cortes en las manos, qué sé yo. Entonces seguimos sacando. Si ven que nos saca la venita de una manera muy similar a como lo hace la gubia, y entonces no podemos decir que es que no tenemos la herramienta, entonces no pudimos hacer nada, qué pena, entonces se nos varó nuestro proyecto. Seguimos matando nuestras esquinas con mucho cuidadito, todas las esquinitas donde veamos una terminación así en 90 grados, tenemos que eliminarla aquí para que no se nos vea unas piedras así como tan irreales. Bueno, listo. Ahora, es importante tener en cuenta que también, aparte de que tenemos que tallar aquí, en las partes donde se nos permita, debemos redondear aquí esto, para que igual también no se nos vean para que se nos vea más realista nuestro proyectico. Entonces,
Ya aquí podemos mirar que tenemos ya lo que era anteriormente un pedacito de tabla con unas rayas, ya nos da la sensación de que tiene volumen, de que podemos ver unas piedras ahí irregulares. Otra parte importante y otra herramienta muy necesaria para nuestros proyectos es la lija. La lija, ¿por qué? Porque la lija es la que nos da el terminado, nos debe dar un terminado también, mejorar estos cortecitos, que no se nos vean, que no se nos vayan a ver como cortes recién hechos. Entonces, con la lijita lijamos todas las incisiones que hicimos, por donde pasó el bisturí o por donde pasó la gubia, debe pasar la lija, para que nos ayude en el terminado y nuestra paredcita o nuestras tallas queden más reales. Continuando con el proceso, entonces ya después de que tenemos toda la talla, entonces tenemos que empezar a alistar la madera para que nos reciba los estucos y posteriormente la pintura. Entonces el siguiente paso, después de que esté ya bien terminada con la lijita, entonces ya lo dejamos acá, pero preocuparnos porque nos quede un poquito mejor lijadito, ¿vale? Ahora viene el momento de aprestar la madera para que nos reciba los estucos y las pinturas que necesitamos. Hablamos de estuco. ¿Qué es el estuco del que hablamos? Sencillamente es un estuco plástico que lo conseguimos en cualquier ferretería, en cualquier ciudad. Es muy barato. Lo que pasa es que no lo podemos aplicar tal cual. Tenemos que mezclarlo con cierta proporción, y la proporción más o menos no quiere decir que sea camisa de fuerza. Es una proporción de una parte de estuco por un cuarto de colbón, y si queremos agregarle otros materiales que le den más textura, entonces sería un octavo de ese otro material. Ese otro material puede ser arena de río previamente cernida o acerrín de madera, para que nos dé la sensación de diferentes texturas. En este caso vamos a aplicar un aguadito de estuco. El aguadito de estuco es sencillamente estuco, un poco de estuco y bastante agua. ¿Para qué? Para que la madera empiece a sellarse, es decir, no me empiece a chupar todos los productos que yo le he hecho. Si yo no sello la madera, ¿qué sucede? Que lo que yo le siga aplicando a la madera se lo chupa. Y entonces no se apresta a darnos un terminado aceptable. Entonces, con mi amigo el pincel, con el estuco ya previamente diluido, poquito estuco, bastante agua, pero que tenga estuco. Lo aplicamos aquí con mucho cuidadito por toda la parte donde tiene talla. Por toda la partecita donde hay talla, entonces vamos aplicando el estuco. Por delante y también por detrás, ¿sí? En este caso vamos a acudir a otro amigo que sería un secador, para que nos acelere pues, el secado y veamos cuál debe ser el terminado, cómo debe quedar las tablas o las tallas para poder aplicar ya el estuco con alguna de las materiales que nos van a dar textura. Aquí poco a poco vamos viendo cómo ya se nos va secando el estuco, y el terminado de nuestra tablita debe ser así tal cual. Él se nos pone blanquito, blancuzco. Eso ya significa que aquí la muestra de nuestra talla ya se nos está secando. Es necesario, indispensable, que esté lo suficientemente seca para poder aplicarle el estuco. Tenemos dos texturas. Una textura que es una parte de estuco, un cuarto de colbón, y la cantidad de material sea arena cernida de río o acerrín. Si lo queremos que nos quede con mucha textura, pues aplicamos bastante, puede ser unas 8 cucharaditas por unidad de estuco, y si es menos, pues disminuimos la cantidad de arena. En este caso voy a utilizar el que me da más textura, que es
el estuco mezclado con arena de río y con colbón. Más o menos me tiene que dar una textura así pastosa, que no me vaya a quedar muy aguado, sino después es un complique para la secada de ese estuco. Entonces empezamos a aplicarlo de una manera que llamamos ponceadito, es decir, cuidadito así, que nos quede en todas las partes del proyecto, o sea, que no nos vayan a quedar partes sin estuco. ¿Por qué? Porque si no después entonces la pintada también se nos va a ver diferentes en algunas partes, y tampoco quiere decir que vayamos a aplicar, es solamente la untadita del pincel y lo aplicamos y ya. Si ven que es sumamente rápido, tener en cuenta que en el proyecto también lleva diferentes lados, entonces no solamente es por el centro, sino tenemos que aplicar estuco por los lados. Entonces aquí ya lo tenemos aplicado y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que después de aplicado el estuco debemos con algo puntudito, como en este caso un centropunto, sacar el exceso de estuco. ¿Por qué? Porque si no lo que hacemos es llenar la talla de estuco y perdemos lo que hicimos en la talla, ¿sí? Sí, es cierto que tenemos que aplicar estuco, pero que el estuco no se nos vaya a comer toda la talla, porque si no, ¿qué sentido tiene que se nos llene esta cuestión de estuco y no se nos queden viendo las tallitas, que en realidad es lo importante? Entonces si ven cómo cambia, pero todavía ahí en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Con otro pincelito que tengamos a mano, reforzamos un poquito, de modo que no se nos vaya a ver como tampoco tan extraño, ¿no? Es cierto que tenemos que quitar el exceso, pero ni tan cerca al santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre, para que se nos vea más real. Entonces aquí en este caso ya tenemos aplicadita la cremita o el estuco con arena de río. Para las tallas yo utilizo el estuco con arena de río. Ya si voy a utilizar una pared, como en el caso de Ortica voy a mostrar ya nuestro proyecto completamente estucado, para las paredes puedo utilizar el estuco con acerrín. Y otra mezcla podría ser acerrín con estuco igual. Debemos también secarlo. Entonces nuevamente aplicamos nuestro calentador para que nos seque lo más rápido posible. Aquí ya vemos nuestro proyectico armado. Lo primero que vimos fue la parte de la talla, pero recuerden que esto tiene una base, que es esta base. Las medidas de la base son pues el mismo largo que tiene la parte frontal y el espesor que no se nos exceda de 10-12 centímetros, porque recuerden que este proyectico yo lo llamo un proyecto multiuso, porque mientras desarmamos el pesebre lo podemos utilizar para colgar en la pared. ¿Colgar cómo? Muy sencillo. Aquí por la parte de atrás vamos a poner al final vamos a mostrar el proyecto ya terminado. Aquí lleva unos dientecitos, unas muelitas que las aseguramos con tornillo o con silicona, y ellas ponemos 2 puntillas y colgamos nuestro proyecto, que es lo que digo, durante el año los tenemos en nuestra pared y cuando llegue Navidad lo utilizamos con un portal. Aquí perfectamente podemos poner un vendedor, podemos poner unas ovejitas, qué sé yo, pero nos ambienta perfectamente nuestro pesebre. Entonces ustedes verán acá unas venas. Recuerden que donde se rompe la pared debe haber como una especie de diferencia diferente de altura, hasta de textura. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente con un pincel más pequeño cargamos nuestro pincel con un poquito de estuco, ¿sí? Cargadito, y mediante un movimiento redondeadito, redondeamos acá esto, lo cargamos, redondeamos acá, le damos forma y seguimos, redondeamos
con movimiento redondito, es decir, yo voy moviendo el pincel para que el pincel me descargue lo que tiene, o sea, el estuco. Repito, lo aplicamos y empezamos a mover circularmente con nuestros deditos. Yo muevo el pincelito para un lado y para el otro y entonces obtenemos nuestra venita. Entre más partidita se vea, se nos va a ver más real, o sea, no quiere decir una venita ahí linda, bien hechecita, perfecta, no, porque es que aquí ha pasado el tiempo, entonces esto se parte de diferentes maneras. Igual dejamos que se seque y ya cuando esté seco, entonces vamos a proceder a pintar. Ya vimos entonces cómo hacer nuestra venita. Entonces ya como tenemos completamente seco el proyecto, vamos a pasar a la parte de pintura. Una parte muy importante de la pintura, hay que recordar que estos colores son colores tierra. Entonces los colores tierra, las texturas de los colores tierra se nos dan mediante la mezcla de algunos colores. Entonces recordemos algunos de los colores que nos van a servir para dar nuestro color de envejecido, rojizos, terráqueos, etc. Necesitamos el color amarillo ocre, el rojo colonial, el negro y el blanco. Entonces, amarillo ocre, rojo colonial, negro y blanco. En este momento yo ya traje la pintura preparada. Probablemente en otro tutorial pues podríamos ver exactamente cuáles serían las mezclas y el paso a paso para ver el colorcito que vamos a aplicar. La técnica para aplicar el color es tan sencilla que es quitar y poner. Es decir, yo aplico el color, inmediatamente lo voy quitando con un trapito que tengo a mano. Entonces debo tener un poquito de agua, un pincel limpio para que nos permita aplicar o utilizar esta técnica. Entonces el trapito, la tapita, para mí la tapita de la pintura es muy importante. ¿Por qué? Porque yo hago la mezcla ahí. Yo saco la pintura, descargo en la tapita, la mezclo con agua y empiezo a aplicarla. Entonces tengo mi pincel ya, entonces saco de la pintura que ya traigo preparada, de la mezcla de los colores que anteriormente les conté, sacamos, mezclamos con agua. La idea es que no nos vaya a quedar muy espesa, pero tampoco que se nos agude demasiado. Entonces hacemos una muestra, si nos da mucho color ahí, entonces aguamos un poquito. Entonces ya, ahí este colorcito está bonito. Entonces empezamos a aplicar primero en las tallas, es lo primero que debemos pintar. Entonces por todos los laditos, ¿sí? Y el trapito que tengo aquí a la mano, ¿para qué? Porque se trata de quitar, poner y quitar, pintura, quitar, ¿sí? En la medida en que más quite, pues la parte por donde pasó el bisturí o la herramienta de talla nos va a quedar más oscura. Un estuco utilizamos para la talla y el otro estuco que utilizamos es el estuco para la pared. Para la pared utilizamos el estuco mezclado con el acerrín, que nos da una textura más relajadita, no tan fuerte como... Vamos a utilizar la misma pintura, pero en este caso la vamos a diluir un poco más para que el colorcito se nos haga más suave que el de las tallas. ¿Sí ven? Entonces aquí ya podemos ver que se nos ve una diferencia de color entre la pared y la talla, que es esta como tal. Con la venita debemos tener un cuidadito, es decir, aplicamos y vamos a quitarlo
rapidito, de modo que no nos vaya a quedar, que se vea que es una parte que es diferente, que no pertenece ni a la una, ni a la talla, ni a la pared, sino que es la parte donde se nos reventó aquí la tallita. Entonces aplicamos y quitamos. Es importante tener otros colorcitos que nos ayudan a mejorar el aspecto, es decir, aquí utilizamos los colores básicos, pero después con un pincelito pequeño con el que hicimos la aplicación de la venita, entonces ¿qué hacemos? Vamos a reforzar el color de las tallas para que nos dé la sensación de más oscuridad, de más fondo, de más volumen. E igual con el pincel que tenemos, difuminamos, igual también con el trapito, quitamos un poquito, de modo que se nos vaya oscureciendo, pero poco a poco. O sea, no quiere decir que cojamos el pincel y con pintura negra, no, con la misma pinturita vamos, todos estos punticos que quedan, que a veces el pincel no es capaz de hacerle entrar allá a la pintura hasta el fondo, entonces empezamos a aplicarlo acá suavemente y con el trapito aquí quitamos el exceso de pintura. Ahora aquí al lado de la talla, antecitos de la venita, también oscurecemos un poquito. Tapamos todos esos roticos que nos quedan por ahí dando vueltas, como que yo no soy de acá, no, usted sí es de ahí. Y oscurecemos un poquito. Eso lo hacemos ya en toda la talla. Entonces, estos sencillamente son unos palitos que se llama bolillo. Bolillo porque es redondito. ¿De qué medida? Pues de una medida que nos sirva para utilizar teniendo una broquita. Con esta broquita y un taladrito, ¿yo qué hago? Abro estos huequitos. ¿Y estos huequitos dónde están? Estos huequitos están en el molde, están ya marcaditos para que nos dé la sensación de que sabemos en dónde van los huequitos. Estos huequitos los hacemos con taladro y con una broquita que tengamos, más o menos el diámetro de esta broca es de 10 milímetros, ¿sí? De 10 milímetros, ustedes la consiguen, van a donde venden las broquitas y consiguen la broquita. Es importante que tengamos el taladro porque si no, imposible abrir el huequito. Entonces ya sabiendo los huecos, los puntos, los sitios donde están los huecos, los abrimos. Cortamos los pedacitos de bolillo. Vienen cuatro largos, que serían en este caso 1, 2, 3 y 4. Serían los largos. Y pequeños son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pequeños. ¿De qué medida? Todos deben ser, si esta medida tiene 12 centímetros, los palitos deben ser por lo menos centímetro y medio, para que no nos vayan a quedar muy salidos del proyecto. Y los otros de medida diferente serían los de este centro, que más o menos eso está en el orden de los 10-11 centímetros. Ustedes ven una cabullita ahí, ¿qué es? Sí, es una cabullita, con la que lanzamos los trompos. Entonces la oscurecemos. ¿Cómo la oscurecemos? ¿Cómo hacemos para que nos dé este color? Pues sencillamente agua con vinilo negro, introducimos nuestra cabullita, la sacamos, la dejamos secar y listo, ya tenemos. ¿Cómo hacemos la unión? Eso es muy importante, saber cómo vamos a hacer esa unión para que no se nos vea ni tan linda como si hubiera sido hoy, ni tampoco una cosa así muy choneta y que nos quede muy torcido. Debe ser un punto intermedio. Entonces, un techito iría aquí en este sentido, ¿sí? Y el otro techito iría aquí en sentido contrario. También tallado, recuerden, esto va tallado. Y las medidas las sacamos del proyecto, ¿sí? Este debe quedar
un poquito por fuera acá, ¿sí? Y el otro también igual un poquito acá. La talla aquí va para un lado y la talla aquí va para el otro. Estas muelitas se las sacamos, puede ser con una caladora, con el bisturí o qué sé yo, con la herramientica que tengamos al lado. Que no nos vaya a quedar un techo así todo derecho, porque esto no se ve muy bonito. Listo, entonces aquí y acá. Entonces ya en términos generales ya vimos el armado, el tallado, la pintura, cómo ponemos los palitos de bolillo. Entonces yo voy a pasar así como por arte de magia, abracadabra, patas de cabra, y vamos a ver ya el proyectico terminado. Se me olvidaba, esta herramienta y los palitos de bolillo, ese no va a ser el color con el cual vamos a tener el proyecto terminado. El famoso betún de Judea. Entonces aplicamos betún de Judea, lo dejamos secar y después nuevamente con la lija lijamos todas esas partes para que nos dé la sensación de envejecido. Entonces podemos ya en 5 segundos vamos a tener ya el proyecto terminado. Ustedes ven muchas cositas de decoración, que en últimas es lo que va a hacer mucho más bonito nuestro proyecto. Ahí, ¿qué utilizamos? Ven unos palitos de madera, palitos de árbol. Busquemos donde se caen los árboles, cogemos los palitos, los cortamos y hacemos un amarradito con la cabullita que habíamos dicho que envejecíamos. Entonces venden estos palitos también los venden donde suministran las cosas de artesanías. Esto sencillamente es pino seco. Entonces son esos gajos largos, así como uno más largo que el otro, más ancho que el otro, y cortamos y hacemos los paqueticos. Entonces podemos hacer unos mucho más gruesos, unos mucho más delgados y unos medianos. Utilizamos algunas cestas también. Las cestas son muy útiles para la decoración, y las diferentes vasijas o mollas o ollitas de arcilla seca que acondicionamos. Una cosa importantísima es que los follajes también le dan mucha vida a estos proyectos. Estos proyectos sin follaje sería una cosa muy, no llamaría mucho la atención. Entonces compramos diferentes follajes allá donde venden, en los negocios de los chinos o en muchas partes venden follajes. Compramos diferentes follajes, unos que tengan flores, unos que tengan calor, unos que tengan solo verde, unos que tengan un verde más claro, y armamos unos paqueticos y los acondicionamos con silicón. Aquí podemos ver una especie de prado, que es en realidad un producto muy útil, muy bonito, que es un musgo plástico, que es sensacional, nos ayuda a ambientar, nos ayuda a dar la sensación de que hay prado. Entonces estos musgos plásticos son, aparte que son amigables con el medio ambiente, nos ayudan a dar sensación de prado en las diferentes partes donde trabajemos nuestros proyectos, en el caso del pesebrismo, especiales. Entonces amigos, ya creo que hemos visto todas estas cositas. Me parece que es un proyectico que se ve muy interesante para que se animen a hacerlo. No es difícil, es sencillamente ponerle un poquito de pasión, más ganas que habilidad, porque la habilidad se consigue, la pasión solamente la tenemos adentro. Ahora la energía estará por las calles de tu barrio. Visita nuestra unidad móvil de atención y recaudo, una alternativa diferente para el pago de los servicios públicos y para brindar soluciones ágiles a tus peticiones, quejas o reclamos, con la comodidad que solo Energía de Pereira te puede dar. Visítanos y vive una experiencia amable, ágil y cómoda. Para más información visita www.eep.com.co o las redes sociales de la compañía. Energía de Pereira, más cerca de tu hogar. Muévete tranquilo, ten ahorro en tu bolsillo. Muévete
Con energía de Pereira, ven, cuidemos el planeta de una vez. Disfruta el aire que respiras, ven y muévete. Bueno, quedó súper bonito este proyecto, además José, muy fácil de realizar para las personas que de pronto quieran iniciar con este mundo del belenismo, de hacer todos estos proyectos. Una recomendación muy buena para nuestros televidentes, ¿cuál sería? Bueno, una recomendación muy buena sería que más que habilidad tengamos pasión, porque cuando uno tiene pasión, todo lo demás se soluciona por el camino. Entonces por ahí dicen que el que quiere besar busca la boca. Exactamente. Bueno, redes sociales, número telefónico para el contacto para nuestros televidentes que están allí pendientes de... Claro, me pueden encontrar en el Facebook como José Luis Acevedo. Hay un grupo de aficionados al pesebrismo que se llama Taller de Belénes College y estamos estrenando por ahí algunos videitos en YouTube con un canalito muy sencillo, no nada tan especial como lo que usted tiene, pero bueno, donde mostramos cositas como se llama Aprendiz de Belenes y Nacimientos y nos están ayudando personas muy especiales aquí en Pereira, amiguitos muy especiales que nos están acompañando el día de hoy. Sí, hoy también tenemos acá un gran amigo que está con nosotros. Bueno, José, entonces en YouTube, ahí están todas las redes sociales, van a aparecer en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos, mostrarnos este proyecto tan bonito y esperamos seguir contando con usted para que nos enseñe proyectos tan bonitos y el afán, pues, que sean tan fáciles de realizar. Con mucho gusto, se me olvidaba mi número telefónico. 311-29-109-19, puros 9 se me encuentran en el WhatsApp. Bueno, José Luis, muchas gracias a todos ustedes también, muchas gracias. Recuerden compartir nuestro video, darle me gusta y los espero en otra oportunidad para que sigamos aprendiendo con Guara. Muchas gracias.